Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Gracias por estar aquí en esta segunda sesión de este ciclo de propiedad intelectual que estamos realizando desde la Vicerrectoría Académica, eh, entre esfuerzo conjunto entre la Oficina de Transferencia Tecnológica y Bibliotecas UAI. En este segundo día de presentaciones de este miniciclo de propiedad intelectual, vamos a hablar sobre generalidades de propiedad industrial, en particular de marcas y patentes. Eh, y si nos da un tiempito, podemos hablar también de otros aspectos relacionados a la propiedad industrial. Eh, Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat, como también las pueden realizar, levantar la mano y pueden abrir el micrófono para poder realizar sus consultas. Nosotros súper dispuestos a responderla inmediatamente para que no queden dudas. Bien, eh, presente está nuevamente Romina Hidalgo, directora de la Oficina de Transferencia Tecnológica, y Claudia Giraldoni, directora de Bibliotecas UAI. Así que agradezco a todos los participantes y para no quitar más tiempo vamos a iniciar. Entonces, como está en el tópico hoy día, vamos a hablar sobre propiedad industrial, generalidad de propiedad industrial, en particular sobre patentes, marcas y otros derechos de propiedad industrial. Recordar esto que vimos ayer, brevemente, que en Chile la propiedad intelectual se divide o está resguardada por dos leyes. Una, la llamada Ley de Propiedad Intelectual, que como comentábamos ayer está, de hecho, está mal, vamos a decir, está mal denominada como Ley de Propiedad Intelectual, porque en realidad debería ser, como en otros países, la Ley de Derecho a Autor, que es la ley 17.336, y que, como vimos ayer, protege todas las obras intelectuales, creativas, artísticas y literarias. Y quien resguarda esta ley de propiedad intelectual o la ley del derecho a autor, o quien ejecuta los registros en esta ley, es el Departamento de Derechos Intelectuales. Por otro lado, la otra ley que resguarda también la propiedad intelectual, en este caso, en particular la propiedad industrial, es la ley 19.039, que la ejecuta o vela por su cumplimiento o los temas administrativos el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, o INAPI. Y en la ley 19.039 nosotros podemos ver cómo se protegen, por ejemplo, las patentes de invención, las patentes de dibujo, diseño industriales, las patentes de modelo de utilidad, también trazados y circuitos topográficos, las marcas comerciales, los secretos industriales, la denominación de origen y las indicaciones geográficas como aspectos que protege esta ley 19.039, ley de propiedad industrial, que recientemente en el mes de junio se aprobó una modificación a esta ley. Hay una nueva ley que tiene aspectos que varían con respecto a la ley actual. Esta ley va a entrar en vigencia, si bien es cierto ya está publicada en el Diario Oficial, va a entrar en vigencia recién el próximo año, si no me equivoco, el 6 de enero, una vez que se esté aprobado el reglamento de ejecución de esta ley corta de propiedad industrial, que, como la han llamado. Entonces, vamos hoy día entonces a centrarnos en la ley de propiedad industrial 19.039 para entrar en tema en particular. Como les decía, la ley de propiedad industrial tiene varios elementos que recuerda. Recordemos desde ayer que las ideas no se protegen en ningún caso, tampoco, y peor, ya vamos a decir, voy a proteger esta idea por derecho a autor. No se puede. Recuerden que el derecho a autor es la concreción de la idea, y muy mal dicho está, voy a patentar esta idea. Las ideas no se patentan. Ya, para que cuando alguien escuche decir, voy a patentar esta idea, no, las ideas no se patentan. Y a diferencia del derecho de autor,
la protección por la ley de propiedad industrial es mucho más compleja que el simple hecho del momento de la creación de la obra. Recordarán que ayer les comentaba que, por ejemplo, cuando ustedes toman apuntes, ese ya es el momento de creación de una obra y por lo tanto se puede proteger por la vía del derecho de autor. En el caso de la propiedad industrial o las patentes u otros registros, más bien requieren un proceso de registro y un proceso de análisis de forma y de fondo que permite obtener estos derechos. Y así, entonces, en propiedad industrial tenemos como elementos que protege la ley 19.039 las patentes, que hay varios tipos de patentes, y ahí están mencionadas las patentes de invención, modelo de utilidad, diseño industrial y circuito integrado. Además, la ley de propiedad industrial protege las marcas que no son patentes. No podemos decir, voy a patentar la marca. No, las marcas son un registro, pero están también consideradas dentro de la ley de propiedad industrial. Patentes de invención es una cosa, o patentes es una cosa, y hay varios tipos de patentes con diferentes grados de complejidad, como lo vamos a ver más adelante. Las marcas, que es un registro, pero también está protegido por ley de propiedad industrial, y otros elementos como secreto industrial, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, también están protegidas por la ley de propiedad industrial. Ahora, para entender los temas de propiedad industrial, tenemos que hacer algunas definiciones, ¿ya? Una de las primeras definiciones que tenemos que tener claro es lo que se conoce como una invención para efectos prácticos de hablar de propiedad industrial. Como invención, vamos a entender a cualquier solución a un problema de la técnica, origina por lo tanto un quehacer industrial, ¿ya? Un problema cualquiera que requiere una solución para darles, o sea, que requiere una técnica o requiere una solución para darle una solución a ese problema, ¿ya? Entonces, una invención es toda solución a un problema de la técnica que origina un quehacer industrial. Si lo pensamos bien a grosso modo, podemos decir que una vacuna, por ejemplo, es una invención que soluciona un problema de la técnica o un problema de un quehacer industrial, que es, por ejemplo, el combatir enfermedades. Ese podría ser un quehacer industrial, que es el combatir enfermedades, es un quehacer industrial, y por lo tanto el problema de la técnica es cómo resolver esa enfermedad, y tengo varias vías. Puedo tener una vacuna, puedo tener un medicamento, puedo tener a lo mejor un dispositivo médico, ¿ya? Las soluciones que se presentan a estos problemas de la técnica pueden ser, por ejemplo, aparatos, sistemas, unidades, compuestos, etc. O también pueden ser procedimientos, pueden ser métodos, procesos en general, etc. O pueden ser combinaciones de ambas, como un compuesto o un aparato con un proceso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera solucionar un problema industrial, por ejemplo, para purificar el aire, puedo tener un proceso de purificación que puede constar por etapas o fases, y a lo mejor un elemento o un aparato como un filtro que me permita entonces purificar ese aire, ¿ya? Entonces puede haber en esta invención, para resolver un problema de la técnica, pueden haber combinación de ambos. Esta imagen que está acá es una invención porque soluciona un problema de la técnica. El problema de la técnica, acá, en estos elementos que están acá, que probablemente muchos ya a lo mejor no los conocen, pero se llaman disquetes, que solucionan un problema de la técnica. En este caso era el almacenamiento de información o el almacenamiento de datos, ¿ya? De hecho, esta imagen ya quedó, luego la que está después de los disquetes, este pendrive ya quedó como obsoleto, pensando que todo se puede almacenar en la nube. Entonces son formas de solucionar un problema de la técnica, que es el almacenamiento de información, ¿ya? Entonces, en este caso, la invención son los disquetes o dispositivos de almacenamiento que originan este quehacer industrial.
Si volviéramos a la prehistoria y habláramos de el descubrimiento del fuego, claramente no se puede patentar, hay cosas que no se pueden patentar. Por ejemplo, los descubrimientos como cuando el hombre se dio cuenta de que si un rayo cayó en un árbol y hizo fuego y él se pudo calentar, ese descubrimiento no es patentable, ¿ya? No es protegible por patente. Un descubrimiento no es protegible por patentes. Sin embargo, si el hombre de las cavernas pudiera usar la ley de propiedad industrial, la ley 19.039, eventualmente, ya, pero hace miles de años, podría proteger la forma en que él produce fuego de una forma bien particular, que es tomando dos palitos y agitándolos para producir fuego. Este es un problema o una solución al problema de la técnica, y que si estuviésemos miles de años atrás, eventualmente podría haber sido protegible por patente. No así descubrir simplemente el fuego, eh, o sea, que se produce fuego, en este caso del árbol, cuando cae un rayo sobre el árbol. Ya, entonces, para que tengan claro también que no es protegible los descubrimientos, sino que es protegible la forma en que se genera este procedimiento o esta invención, ¿ya? Ahora, el estado de la técnica, también como concepto, si tienen preguntas, por favor, la hacen en el chat o me consultan. El estado de la técnica es cualquier información que se ha puesto a disposición del público de cualquier forma, ¿ya? Sea escrita, sea un podcast, sea en cualquier forma. Entonces, esto es súper importante porque hay muchos emprendedores que se entiende que tiene que haber una exposición a veces de un desarrollo para saber la experiencia del cliente, para saber si efectivamente estoy resolviendo un problema o no. Se entiende que se tiene que entregar información, pero ¿cuánta información entrego en esta iteración antes de proteger? Es lo que hay que tener cuidado. Porque imagínense que ustedes desarrollan un dispositivo y ese dispositivo lo publican en sus redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, hacen una página web, o lo publican en Facebook, y ustedes cuentan los detalles de ese dispositivo, y luego de ese proceso ustedes van y quieren proteger el dispositivo. Eventualmente no van a poder protegerlo porque ya han revelado información previo al momento de la protección, ¿ya? No quiere decir que no se pueda contar nada, sin embargo, lo que sí hay que tener cuidado con lo que se cuenta. Es muy, muy distinto contar, eh, que contar con muchos detalles, ¿sí? Los detalles pueden hacer una gran diferencia entre lo que se puede contar a disposición del público, dejar a disposición del público, por ejemplo, en una nota de prensa, en el diario, etcétera, o dejar a disposición del público elementos que son particularmente sensibles de una invención. Entonces, acá siempre nosotros como oficina de transferencia recomendamos a los emprendedores, también a los investigadores, que si van a publicar algo, tengan precaución con lo que publican, porque esa publicación eventualmente podría evitar que se obtenga una patente de invención, ¿sí? O una patente o un derecho posterior por el lado de la ley de propiedad industrial. Entonces, ahora, no quiere decir que no se pueda publicar, por ejemplo, pero sí hay que tener cuidado con lo que se publica. Eventualmente, en algunos casos nos ha pasado que podemos, en conjunto con el investigador, retrasar un par de semanas la publicación en una revista científica o la publicación real de un paper, mientras trabajamos juntando antecedentes para poder hacer una presentación de una solicitud de patente, ¿ya? Entonces, cuidado, ojo con esto, el estado de la técnica es cualquier documento, en cualquier medio. Nosotros hemos tenido algunos, aquí y como dicen en otras vías pasadas,
problemas con publicaciones que son ingenuamente hechas en alguna plataforma, pero quedan a disposición del público. Recuerdo un caso bien particular en otra universidad donde una investigadora doctoral estaba haciendo, estoy hablando del año 2012, estaba haciendo su presentación en Prezi, una presentación de su tesis doctoral. Era un avance de su tesis doctoral y para que quedara más bonita, en vez de hacerla en PowerPoint, la hizo en Prezi. El problema es que la presentación la hizo en Prezi gratuito o público. Y por lo tanto, esa presentación quedó en la nube, quedó disponible en línea. Cualquiera podía descargar esa presentación. Cuando esta investigadora luego va a la oficina de transferencia en esa otra universidad a decir, tengo este resultado de investigación, quiero evaluar si acaso es protegible, y efectivamente era una investigación súper protegible, pero al momento de nosotros solicitar la patente, no pudimos obtener lo que queríamos proteger porque estaba disponible este documento en Prezi en línea, y por lo tanto cuando se hizo la búsqueda del estado de la arte o del estado de la técnica, apareció esta publicación, que era súper inocente el haberlo hecho mejor, pero ese problema gatilló que no se pudiera conseguir después la patente de invención. Así que cuidado con lo que se publica o cómo se publica o los comentarios que se pueden hacer. Con Claudia Giraldoni en biblioteca también estamos trabajando para si hay alumnos tesistas de pre o posgrado acá. También cuando las tesis quedan públicas en la biblioteca, también nosotros como oficina haremos una revisión de esa tesis para eventualmente resguardar aquellos elementos que pudieran ser protegibles por patentes, porque también puede pasar a ser toda la técnica, y aunque esté en una biblioteca de una universidad privada, también pasa a ser estado de la técnica. Claudia. Sí, muchas gracias Luis por haber dado el pie para comentar ese aspecto que es sumamente relevante. Espero que acá haya algunos estudiantes de doctorado o de algunos otros programas que estén preparando su tesis. Ese es un aspecto que en biblioteca lo trabajamos con los directores de los programas respectivos. Este año comenzamos a desarrollarlo con los directores de los programas de doctorado para que haya justamente una cohesión entre las distintas unidades de, por supuesto, las direcciones de los programas, la OTT, biblioteca y también el área legal de la universidad en Secretaría General, de forma tal que haya coherencia entre las distintas unidades. De parte de biblioteca, nosotros todos estos aspectos los estamos colocando y considerando en el repositorio, que como ustedes saben es el que permite visualizar las tesis en línea, bajo la autorización de los autores, de los alumnos que permitan que eso se visualice o se presente, digamos. Pero me parece súper fundamental que esto también se hable acá en esta instancia, porque los alumnos también tienen que considerar naturalmente en su trabajo desde ya todo lo que tenga que ver con el Estado y con los permisos, y sobre todo cuando se trata también del trabajo con algunas industrias, como puede ocurrir con carreras que están más vinculadas a trabajar, por ejemplo, con datos privados de empresas o con datos sensibles. Eso también son aspectos fundamentales y en eso queda mucho todavía por hacer. Por lo tanto, este tipo de instancias son sumamente relevantes para que vayamos colocando los temas en el tapete y contando también con las preguntas de los asistentes. Así que cedo la palabra porque veo que dos personas parece que tienen comentarios. Ahí yo quería agregar lo que dice Luis, es súper importante y súper frecuente. Así que me permito también seguirme explayando en este slide, porque, a ver, esto no quiere decir que no se pueda hablar nada de la investigación, no, al contrario, siempre es bueno difundir la investigación, lo que estamos haciendo, que se dé a conocer los resultados que tenemos, o sea, eso es bueno. Pero tenemos que tener el recaudo de no decir cosas confidenciales o que podrían ser susceptibles de esta protección cuando uno lo está. Para identificar eso, desde la oficina los podemos asesorar, podemos analizar caso a caso para decirles
contá hasta acá y hasta acá no. En ningún momento le vamos a decir, no cuentes nada, porque es súper entendible. Cuando uno está en investigación, que uno se dedica a estudiar en profundidad una porción muy chiquitita del universo, cuando alguien se interesa por eso, o sea, uno se emociona, y yo le quiero contar a todo el mundo, y quiero ponerlo en todos lados, y sobre todo si alguien me pregunta. Entonces, la idea es, no es que hay que callarlos, no hay que bloquear eso, no, lo que tenemos que hacer es ser cautos. Por otro lado, también la ilusión de todo investigador, o de la gran mayoría, es decir, bueno, quiero hacer la diferencia con investigación. Estoy investigando algo súper interesante, quiero que esto tenga una aplicación, que esto le mejore la vida a alguien, le mejore no sé, el ecosistema, que tenga un impacto. Una cosa no quita la otra, y después vamos a hablar de ese tema. Si nosotros queremos que nuestra investigación genere un impacto, no por publicarla en todos lados, esté en Facebook, va a generar un impacto. Así que eso igualmente lo vamos a hablar más adelante y lo podemos explayar y llenar de ejemplos todas las veces que quieran. Así que Luis, genial, este slide es clave. Entonces, gracias. Voy a continuar, entonces, para que hablar entonces, recuerden que les comenté que existían varios tipos de patentes. Están las patentes de invención, modelo de utilidad, diseño integral, diseño industrial y circuito integrado. Las patentes de invención son quizás las más, son las patentes más perfectas. Cuando normalmente hablan de se va a patentar tal dispositivo, se va a patentar tal, la industria farmacéutica patenta los medicamentos, las vacunas, o NotCo que patenta ciertos procesos, normalmente se está hablando de estas patentes de invención, que en el estado internacional, vamos a decir, son las más perfectas porque consideran tres aspectos que son esenciales. Uno es la novedad, de lo que hablamos recién, es decir, que no existe con anterioridad en el estado de la técnica y que tiene el cierto concepto de identidad, es decir, que es único. Ahora, único o nuevo. Luego, el segundo concepto que tiene una patente de invención es el nivel inventivo. Y esto es un poco más complejo e incluso un poco más complejo de incluso poder defender al momento de tramitar una solicitud de patente, porque pasa a ser también un poco subjetivo, aun cuando existen elementos que permiten que esta subjetividad no sea tal, pero pasa a ser un poco subjetivo. ¿Por qué digo que pasa a ser un poco subjetivo? Porque el nivel inventivo consiste en demostrar que lo que yo quiero proteger no es una deducción obvia de elementos que se consideren anteriormente dispuestos en el estado de la técnica, ¿ya? Normalmente la explicación es que si tengo un documento A y un documento B y yo los junto y me da algo obvio que es un documento C, yo digo, pero esto es súper obvio que si yo tomo este documento de acá y este documento de acá, me va a dar este resultado que ustedes están tratando de proteger. Y eso, a nivel de un experto en la técnica o en el campo que se quiere proteger esto, por ejemplo, sea mecánica, sea industrial, sea química, etcétera, si eso es obvio para esa persona versada técnicamente en esto, no es protegible. Pero si yo tengo un documento A y un documento B y quiero proteger Z, ya no es tan obvio, ¿ya? Eventualmente, en el proceso de protección van a decir, ya, pero es igual una letra, no es un número. Bien, pero se diferencia mucho de A y de B porque tiene todos estos elementos diferentes. Entonces, en el proceso de protección en patentes de invención, lo primero es que sea novedoso, que no se haya publicado antes como tal la invención o el desarrollo en cualquier medio, y que sean inventivos, efectivamente que tenga elementos diferenciadores que lo hagan único con respecto a lo que ya existe y que no sea obvio. Y el tercer elemento ya es mucho más fácil de comprender, que es la aplicación industrial, es decir, que se puede ocupar en cualquier industria, ¿sí? Esos son los tres elementos de una patente de invención, ¿ya? No es tan sencillo como el derecho de autor de llegar y escribir algo, sino que tiene que pasar todo un proceso de protección, aproximadamente proteger por patente de demorar entre 2 años y medio a 5 años o más,
entre que se dé la resolución. Últimamente nuestro Instituto Nacional de Propiedad Industrial se demora, se está demorando entre 2 años y medio, 3 años. Nosotros tenemos, desde el 2015 hasta ahora, tenemos 4 patentes concedidas, y una de ellas, casi que en tiempo récord, en 2 años y medio la pudimos obtener, de 16 patentes que tenemos solicitadas. Por lo tanto, para que vean, nosotros tenemos varias solicitudes en trámite, que hay que estar respondiendo sobre todos los elementos de nivel inventivo. ¿Sí? La segunda patente es la patente de modelo de utilidad. Es una patente un poco más o menos compleja que una patente de invención. Claudia. Está muteada. Disculpa, Luis, solamente Sí. interrumpía nuevamente porque quiero dejar acá en el link del chat el vínculo para que puedan ver, o a lo mejor, no sé si os puede mostrar, en el repositorio las 5 patentes que están disponibles, porque ya que hablé recién del repositorio, y ahora nuevamente tú mencionas las patentes que están autorizadas o cedidas, entonces me pareció oportuno sacar a colación o que los asistentes puedan ver, ¿cierto? Esas 5 patentes que están en el repositorio y que las puedan ver incluso. Entonces, Sí. me Súper. pareció a tono. Ya. Pues sí, las podemos, después si tienen dudas podemos hablar de las patentes que tenemos en la universidad. Ya lo podemos ver mañana en detalle, en el parte del ecosistema. Entonces, la segunda patente, el segundo tipo de patente, que es distinto a la patente de invención, o menos complejo que la patente de invención que vimos recién, es la patente de modelo de utilidad. Esta patente, me gusta explicarla con esto porque un frasco con tapa existe en todas partes. ¿Ya? No, eso no tiene nada de novedoso ni inventivo, pero sí es un problema de la técnica, que en este caso puede ser contener medicamentos, por ejemplo. Entonces, esto es el estado de la técnica, un frasco con tapa. Ahora, si yo hago un frasco con tapa, esto ya, claramente ya pasaron los años de protección, pero si hacía un frasco con tapa, donde primero la tapa la tengo que hundir para luego girar como un mecanismo de seguridad, eso es algo que tiene nivel inventivo y que es novedoso. Pero no es una patente de invención como tal, no puede ser una patente de invención con todos los elementos, sino que existen acá ciertos niveles que son de, vamos a decir, un rango un poco menor, pero que de todas formas permiten que se proteja. Por menos años que la patente de invención, que es a la anterior a 20 años, estas patentes de modelo de utilidad normalmente son 10 años en casi todos los países. Y ejemplos como eso tenemos un montón. La rueda de las maletas también es una patente de modelo de utilidad. Imagínense que antes las maletas no tenían ruedas, como no tienen, como no tienen ruedas las maletas, si ahora hasta las mochilas de mis sobrinos tienen ruedas. Y el cartoncito que le ponemos al café, ese también es un modelo, un modelo de utilidad. Luis Alfonso pregunta, ¿cómo puedo averiguar que mi invención ya no está ideada en otra parte? En el caso de no tomar algo y mejorarlo, no tenemos para qué inventar la rueda, ¿no? ¿Se puede patentar mejora? Sí, o sea, uno puede revisar plataformas como SpaceNet, como incluso Google Patent, donde puede uno revisar si acaso lo que está patentado se parece o no a lo que tú tienes. No se puede patentar lo mismo que ya está publicado. Sí se pueden eventualmente patentar mejoras de estos elementos si es que son efectivamente significativamente inventivos y nuevos con respecto a lo que existe en la técnica, en el estado de la técnica. ¿Ya? Pero también, recuerden que
los derechos son territoriales. Por lo tanto, por ejemplo, si hay una patente en Estados Unidos que no está presentada en Chile y ha pasado el tiempo en que ese titular de la patente en Estados Unidos ya no puede presentar en Chile, que son, por PCT son 30 meses, desde el momento de la solicitud, nosotros podríamos desarrollar la misma invención acá en Chile sin tener que pagar patentes, ¿ya? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen estas bandas de ejercicios que son las TRX. La banda TRX tiene patente vigente en Estados Unidos y en Canadá, pero no en Chile. Y esa TRX, que por ahí tenía anotado el número de la patente, esa TRX se vende en el líder, se vende en las tiendas de deporte como bandas de suspensión elástica o bandas de suspensión, pero no son TRX y no infringen no infringen nada en Chile, porque se están vendiendo en Chile donde la patente no fue solicitada, ni tampoco concedida. ¿Ya? Entonces, esos son ejemplos de que uno podría eventualmente tomar cosas de afuera, como dicen, no hay que, ¿para qué inventar la rueda de nuevo? Si efectivamente ya existe afuera, uno podría eventualmente tomar ese conocimiento y proteger. Y de hecho, la gracia de las patentes es efectivamente esto, generar conocimiento para que se puedan replicar ese conocimiento. Un tema, por ejemplo, de una patente de invención es la Gatorade, que es esta bebida isotónica que se creó hace más de 50 años, que es una bebida isotónica con ciertos componentes que permite recuperar a los deportistas de alto rendimiento, dentro de los que no me encuentro, recuperar electrolitos de forma más rápida. La Gatorade apareció, tiene una marca comercial y una patente de invención. La patente de invención a los 20 años murió, ya no existe más patente de invención y por lo tanto queda disponible al estado la técnica cómo se hace una Gatorade. Y ahí aparecen otras bebidas isotónicas como Powerade, Go, etc. Entonces, eso es lo que demuestra lo que favorecen los mercados las patentes, que una vez que se ha generado la protección y que queda libre al público, se puede desarrollar una industria en base a eso. Como por ejemplo, la Toyotomi, que una vez, como la Nespresso, como todas estas máquinas que están y que al principio son cautivas de una sola empresa, después queda libre la patente y se puede replicar. Esa es la gracia de las patentes, que luego sea replicable. Claro, nosotros podríamos hacer un taller de búsqueda de patentes y todo eso, así que si lo requieren, nosotros podemos coordinar un taller en particular si acaso existen interesados. Pregunta, ¿qué pasa con los productos asiáticos, copia, respecto a las importaciones? Como dice Romina, no existe una policía internacional de patentes, es el propio titular quien tiene que un poco hacer los esfuerzos, y un poco también, si la patente no está protegida en un mercado comercial de interés, no existe problema en que, por ejemplo, a ver, voy a poner este ejemplo, si la misma TRX está protegida en Canadá y en Estados Unidos, y acá en Chile aparece un emprendedor que hace las TRX, le hace súper buen material y calidad, etcétera, TRX chilena, y se le ocurre venderla en Argentina, donde tampoco está protegida, o en Bolivia, no tiene ningún problema, porque en esos países tampoco existe protección. Sin embargo, no podríamos vender la TRX en Estados Unidos y en Canadá, porque efectivamente ahí existe protección. ¿Ya? Tampoco TRX puede oponerse a que exista una TRX-like en Chile que se venda en el líder, porque ellos no tienen protección en Chile. Lo que se puede oponer, como vamos a ver más adelante, es que la marca TRX, que sí está protegida en Chile, no puede aparecer una banda de suspensión en el líder que también se llame TRX. ¿Ya? Ahora, perdón, cuando Luis dice que no podremos vender en Estados Unidos es porque no se debe, no quita que no haya un mercado negro de bandas elásticas, que algo por el estilo, pero es un ilícito. Ahora, no necesariamente hay una policía que vigile eso, las empresas se preocupan de eso y a veces cuando las cosas son como muy masivas, como muy escándalo, sí los gobiernos tienen protocolos para detectar esas cosas, porque en general cuando se infringe una patente se infringen varias, entonces al final es como una acción más colectiva, digamos, ¿no?
Exactamente. El otro tipo de patentes son estas patentes de dibujo y diseño industriales, que son dos tipos de patentes, pero básicamente la diferencia está en que el dibujo es en un estampado simplemente, es bidimensional, y el diseño es tridimensional, ¿ya? Que puede contener a su vez un dibujo. Esto tiene que demostrar que es único, que tiene novedad. Tanto nivel inventivo no tiene, pero sí tiene novedad, y una silla, por ejemplo, tiene un uso industrial. Pero en Chile, por lo menos hasta ahora, con la ley que tenemos, el trámite es tan largo para una protección que dura de años, que ¿para qué voy a estar protegiendo algo que me demora tiempo y dinero por 6 años, si me lo conceden y tengo 4 años más de protección, y el ejercicio o la fuerza que tengo que hacer para bloquear que otro aparezca con una silla parecida es tan grande que a lo mejor no tiene? Entonces, no vale el esfuerzo. Entonces, a lo mejor hay otra forma de proteger cuando son estos diseños. No quiere decir que no lo hagan, como por ejemplo la Fanta. Hace años atrás había una botella de vidrio que era bien particular de la Fanta, y esa botella estaba protegida por diseño industrial, ¿sí? Y también después la Fanta va sacando otro tipo de botella, que es diseño industrial, que le da cierto reconocimiento público a ese tipo de diseño. Y hay marcas que sí lo hacen, como por ejemplo, no sé si recordarán, pero el jabón Les Ancy antes era enorme, súper grande, y primero era muy grande, era redondo y ovalado, muy grande. Después era ovalado, seguía siendo grande, como con una curvatura al medio. Ese es un diseño industrial que fue variando. Y después aparecen dos típicas copias que se quieren parecer al Les Ancy, como con la misma forma, pero son copias, ¿ya? Lo que mencionaba Luis, esto respecto de vale la pena, no vale la pena, es parte de otra conversación que podemos tener en algún momento sobre la estrategia de protección. O sea, una cosa es cómo se puede proteger y otra es cómo me conviene proteger según cómo es mi modelo de negocio. Eso podrá ser tema de otra conversación. Este tema da para mucho. Sí. Ay, dejé de compartir. Luego, a ver, me apreté un botón y ahí está. Luego, entonces, patentes de invención. Y Luis, después voy con tu pregunta porque está contenida en la presentación. Patentes de invención, patentes de dibujo industrial, patentes de diseño industrial, son distintos tipos de patentes. Y como pueden ver ustedes acá, no necesariamente un único tipo de patente puede estar contenido en un producto. El lápiz Bic, todos ocupamos en algún momento, tiene al menos 4 tipos de patentes. La patente de invención para la pasta y la patente de invención de cómo va la punta de ese lápiz Bic son patentes de invención, son patentes de producto, o incluso podrían ser de la forma en que se produce la pasta, una patente de proceso. No lo sé en particular, pero podría ser a lo mejor la forma en que se produce la pasta para dejarla en el lápiz, puede ser una patente de proceso, y la punta puede ser una patente de invención de producto. La forma del lápiz Bic, esta con forma casi que hexagonal o con ciertas caras planas, no redondas, también es una patente, en este caso diseño industrial, y el modelo de utilidad de la tapita para ponérsela en alguna parte, en el chaleco o en la camisa, también es una patente de modelo de utilidad. Entonces, distintos tipos de patentes pueden estar en un mismo elemento. Las patentes acá está el ejemplo de las patentes de farmacéuticas, son patentes de productos, etc. ¿Ya? Ahora, las marcas comerciales, que es nuestro segundo tema, es una forma adicional de proteger a lo mejor una patente de invención. Yo les comentaba el caso de la Gatorade, que es una patente de invención, pero además es una marca comercial. La patente de invención dura 20 años, desde el momento que se solicita, pero la marca comercial dura 10 años y es renovable ad eternum. Por lo tanto, las marcas comerciales es la forma de proteger más preferida que tenemos de las patentes de invención, porque una vez que
la patente de invención logra salir al mercado con una marca reconocida, puede que la patente de invención pase de lado, ya no sirva, no está abierta al público, pero la marca comercial va permitiendo que se genere esta afinidad al producto, fidelización del cliente. Entonces, las marcas comerciales son cualquier signo distintivo que identifica producto o servicio en el mercado y también, en nuestro caso, establecimientos industriales y o comerciales. Aquí tenemos distintos tipos de marcas comerciales del mismo producto. No tiene nada que ver con un sitio web, un sitio de dominio, que es otra forma de proteger. Entonces, ¿alguien podría proteger Adidas sin ser Adidas? Eventualmente, hace años atrás, sí, que no tiene nada que ver la marca comercial con el dominio, ¿ya? Las marcas comerciales existen distintos tipos, denominativas, figurativas y mixtas. Denominativas, simplemente el nombre. Figurativas es la imagen, como este logo que ustedes ven acá, y mixta, aquella que tiene una combinación de ambas, tanto de la forma denominativa como la figura, como en este caso del lápiz. Las marcas comerciales, existen distintas clases de marcas comerciales, son 45 clases de marcas comerciales, de la 1 a la 34 son productos y de la 35 a la 45 son servicios. Esto significa que las marcas comerciales pueden repetirse si están en distintos tipos de clases, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos Royal, no tiene nada que ver con Cerveza Royal, que no tiene nada que ver con Casa Royal, que no tiene nada que ver con Royal Caribe. Por lo tanto, esos tipos de marcas pueden coexistir, ¿ya? Existen empresas como, por ejemplo, LATAM Airlines, que protege de la 1 a la 45. Probablemente no hace servicios de, no sé, espejos, pero igual como estrategia comercial, y porque tienen también recursos, protegen de la 1 a la 45. Entonces yo no podría, por ejemplo, registrar algo bajo la marca LATAM, ¿sí? Ahora, pero LATAM como aerolínea, como LATAM Airlines, porque nosotros estamos acostumbrados a abreviar todo Latinoamérica como LATAM y tampoco se pueden oponer a esto, ¿sí? Entonces, ojo aquí que también uno podría proteger y uno podría eventualmente encontrar un producto con una marca comercial, como ven ustedes, un polvo Royal con una cerveza y no tienen problema, porque nadie se va a ir a tomar un polvo Royal en vez de una cerveza, ¿sí? Y tampoco, ahora no sé si se puede usar cerveza para hacer un queque, pero eventualmente no se va a ocupar un elemento en el otro, ¿sí? En este caso no causaría confusión en el público, ¿ya? Las marcas comerciales, como les decía al principio, lo que generan es identificación del producto e identificación o fidelización con el cliente. Es súper distinto hablar de ácido acetil salicílico de Sinfa, es ácido acetil salicílico, probablemente alguien no tengo idea lo que es, de Sinfa, y que te lo vendan, va a la farmacia, quiero algo para el dolor de cabeza. Sí, tengo ácido acetil salicílico de Sinfa. No sé lo que es eso. Ah, pero también tengo de AMSA. No. Ah, pero tengo ácido acetil salicílico de Bayer. Ah, aspirina. Aspirina es una marca registrada. Y aunque el ácido acetil salicílico como producto para el dolor de cabeza ya expiró hace, o sea, como patente, expiró hace un montón, la marca aspirina se sigue reconociendo en el mercado y puede seguir ganando dinero a partir de eso. Y aquí existe un concepto que es bien importante también, que son las marcas paraguas. Cuando hace años atrás un celular Samsung se quemó en un avión y se prendió y tuvo que aterrizar el avión porque se estaba quemando este celular, y después pedían que los celulares estuviesen apagados durante incluso todo el vuelo, no, quizás probablemente bajaron un poquito las acciones, pero nadie dejó de comprar celulares Samsung porque era un problema particular de un equipo, de un modelo de un celular. Y la marca Samsung sigue estando como marca. Entonces existen lo que se llaman las marcas paraguas, que bajo ellas
existen otras marcas que son de productos específicos y que si algún error o pasa con ese producto específico, no afecta a la marca en general. Entonces, todos saben que lo que es de Bayer es bueno. Si alguien va a la farmacia y pide un producto y dicen, tengo este de marca no sé qué, pero tengo este de Bayer, puede que vaya por Bayer, porque ya me da cierta confianza la marca comercial. Probablemente también podría ser Pfizer. De hecho, con las vacunas quizás nos pasó eso, que aun cuando la plataforma de vacunas que se ocupa para la influenza, en Chile ocupamos hace años la plataforma de Sinovac, cuando nos fueron a vacunar contra COVID era, ya, pero Sinovac o Pfizer, como que uno, casi que porque era Pfizer, ya tenía un poco más de confianza. Por eso, porque el poder de la marca también trasciende a la calidad del producto o del servicio que se presta. Claramente en el mercado aparecen los que se quieren pasar de listos y hacen estas infracciones de marcas, como por ejemplo este desodorante Roxana, que no tiene nada que ver con Rexona, o la pila Durabel, que no tiene nada que ver con la pila Duracell. Estas infracciones de marca son penadas por la ley. No pueden existir marcas que causen confusión en el público. De hecho, si ustedes fueran al supermercado, a cualquier supermercado, y encontraran pila Durabel, podrían llamar a la PDI y decir, hay una infracción de marca, y la PDI iría al supermercado, lo cerraría por infracción a la ley 19.039, y además pasaría una multa al supermercado por vender productos que no son, que no está permitido, no está autorizado por la ley de propiedad industrial, en este caso por infracción de marca. ¿Ya? Entonces, esto claramente lo van a vender en la calle, pero no lo pueden vender en lugares establecidos porque son sujetos de multa. ¿Sí? Ahora, como les decía, la marca puede tomar incluso más valor que el producto. Ayer les comentaba de que WhatsApp, cuando Facebook lo compra en 19.000 millones de dólares, si no me equivoco, ese fue el monto, más que estar comprando el programa o el algoritmo que estaba protegido eventualmente por derecho de autor, está comprando también la base de datos protegida por derecho de autor, pero también está comprando la marca comercial. Y la marca comercial se puede valorar como un activo intangible. Muchos productos valen más la marca como intangible que el propio producto en sí. Y aquí pueden ver ustedes esta tabla comparativa entre el 2019 y el 2020, cómo es la valorización actual de las marcas y cómo las marcas van subiendo su porcentaje o su valorización en el mercado de acuerdo a la calidad del servicio, de acuerdo a otros aspectos que se evalúan al momento de valorizar. Entonces, como estrategias de protección, no solamente tenemos las patentes, no solamente tenemos los derechos de autor, no solamente tenemos patentes de invención en todo su tipo, sino que también las marcas comerciales. Es una forma interesante y muy rentable de proteger los productos y servicios, ¿ya? Cuando los emprendedores se acercan y dicen, no, quiero esto, voy a hacer este emprendimiento, yo les pido siempre que traten de pensar mucho bien en el nombre y que efectivamente el nombre no esté repetido, etcétera, porque si van a empezar una campaña de marketing de ese producto con un nombre que ya existe, que puede causar confusión, que alguien se puede oponer, eventualmente puede salir para atrás perdiendo dinero y después cuesta más posicionarse en el mercado con ese producto o servicio. Esto no estaba incluido en el título de hoy, pero para que también lo conozcan, otra forma de proteger conocimiento por ley de propiedad industrial, y aquí sí voy a ir con tu tema, Luis. Me preguntaste sobre los artesanos de la región de la Araucanía, y ojalá que aquí te voy a responder. Pero están los secretos industriales, es una forma de proteger el conocimiento cuando vemos que las patentes de invención no es posible. O sea, cuando un inventor o un alumno va a la oficina y dice, tengo esto, y nosotros vemos que es novedoso, pero que existen elementos en el estado de la técnica que van a ser muy dificultoso proteger, nosotros decimos, mejor guardémoslo como secreto. ¿Ya? No es necesario patentar todo. De repente las universidades caemos en este mal por indicadores
caemos en este mal juego de patentar lo que sea. No, nosotros creemos, o quizá una convicción más personal, pero yo creo que lo que es necesario es la estrategia de protección puede ser patente, marcas comerciales, derechos de autor, que va a depender la posibilidad de obtener. Porque si yo vengo por querer tener una patente y patento algo, o trato de patentar algo y después no me lo conceden, eso que yo entregué como información pasa a ser estado de la técnica y cualquiera podría venir y copiar, ¿sí? Las patentes también tienen que entregar información, como les decía, para que sea replicable o reproducible por terceros, para que aparezca después otros productos en el mercado de igual o mejor calidad, como por ejemplo el Dr. Simi, que tiene las patentes ya caducadas y puede producir productos farmacéuticos de patentes ya que están, vamos a decir, vencidas. Pero esas patentes tienen que entregar la información suficiente para que se pueda replicar. ¿Me puedo guardar cosas en esa patente? Sí, siempre y cuando no afecte la reproducibilidad. Y eso es lo que se guarda como secreto industrial, como algo esencial, un numerito, una cifra particular, un excipiente que lo tengo yo, que me permite hacer que mi producto sea mejor que la competencia. La competencia puede existir, pero yo tengo la fórmula secreta o el punto secreto que me permite que sea mejor que el otro. Cuando alguien, por ejemplo, dice, voy a tomar un cierto medicamento, no, pero es que yo voy a comprar de esta marca porque no me hace mal al estómago, es ahí donde esa patente se liberó y existen dos productos farmacéuticos similares, pero uno tiene todavía un secreto industrial que le permite ser más rentable o más requerido por el público. La Coca-Cola es el ejemplo más clásico de un secreto industrial que, si bien es cierto, por ingeniería reversa han sacado los componentes de la Coca-Cola y aparece la líder cola o otra bebida cola, en realidad la Coca-Cola es un secreto industrial y que se ha mantenido por años y se pasa la fórmula, o sea, la fórmula no se pasa, sino que se pasa como ciertos componentes esenciales. Hay un licor chileno que es el araucano, que está hecho por la familia Brusco, amigos de nosotros con Romina, la Ale Brusco, la Santa María, colega de nosotros. Su familia tiene el secreto industrial para hacer este trago, el araucano, y que es mejor que el Jägermeister en cuanto a trago, y es también un secreto industrial, ¿sí? Tentar a veces no es tan bueno porque estoy revelando información que puede que corro mucho riesgo en revelarla y probablemente mucho riesgo en que no me concedan esa patente en el trámite de obtención porque no es automático y a lo mejor me conviene guardarlo como secreto, ¿sí? Otro elemento de protección, aquí sí, Luis, está lo que estabas preguntando, son lo que son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, que es una forma de protección, vamos a decir, del conocimiento ancestral, vamos a decir de aquellas técnicas que ciertas personas han mantenido en el tiempo, como los chalecos, como estaba hablando Luis, me decías, a ver, alfarería mapuche eventualmente podría ser. Se mezclaron varios conceptos, me parece. Gracias, Luis, con esta pregunta. O sea, a ver, hay alfarería mapuche, que entiendo que primero había una copia, no sé si en el diseño de la artesanía o bien en los patrones de bordado, por ejemplo, eso es otra cosa, pero a su vez se hacen pasar por esta señora que parece que es la artesana. Entonces, hay varios componentes ahí. Yo creo que hay varias alternativas posibles. Entonces, en el chat yo mencionaba, podría ser incluso una marca de certificación, si fuera un colectivo que tuviera cierto estándar de calidad, o bien, como mencionaba Luis ahora, una denominación de origen, o bien una marca de esta señora, pero hay que analizar el detalle. Claro, pero normalmente estas, como por ejemplo los chalecos de Doñihue, los jarritos de Pomaire, etcétera, tienen elementos que son de protección también por ley de propiedad industrial. La diferencia entre la denominación de origen, como por ejemplo el vino,
cuando uno ve una botella de vino que tiene denominación de origen del Valle de Colchagua, del Valle de Casablanca, etcétera, es porque tiene un lugar geográfico, como el Valle de Colchagua, el Valle de Leida, el Valle de Casablanca, etcétera, y además un factor humano que tiene que ver con, por ejemplo, que se levantan a regar las plantas a las 6 de la mañana, o que la vendimia se hace en el Valle de Colchagua el primer fin de semana de marzo, y en el Valle de Casablanca como a mediados de abril. No es que vaya tanto a las vendimias, pero es el factor humano, a diferencia de la única indicación, la indicación geográfica, que es el lugar específico, como por ejemplo Limón de Pica, que no tiene nada que ver con si acaso lo regan a las 4 de la tarde o a las 6 de la mañana, es solamente por estar circunscrito en un lugar geográfico. Nosotros en Chile empezamos a abordar estos temas de denominación de origen e indicaciones geográficas con los tratados internacionales. Ya nadie habla de champán Subercasó o champán Valdivieso porque son producidos en Chile. Nosotros hablamos de espumantes, porque el verdadero champán se realiza o se produce en la región de Reims, en Francia, y está súper limitado también en Francia donde se produce. De hecho, es impresionante el valor de un terreno que uno cruza en la calle, y en esta parte se pueden producir viñas porque está dentro de la zona circunscrita para producir champán, y al frente de la calle el terreno vale 100 veces menor porque no es parte de la región que puede producir champán. Entonces, las denominaciones de origen son aquellos protecciones eventualmente de ciertos elementos ancestrales o ciertos elementos de fabricación particular en algún sector, o de extracción, o la forma que se extrae, por ejemplo, la sal de Cahuil, de cómo se extrae, cómo se procesa para ponerlo a disposición del público, denominación de origen, porque tiene un factor humano. Y lo otro, indicación geográfica, cuando es solamente un lugar geográfico donde se sacan productos, como Limón de Pica. Por ende, por ejemplo, nosotros no podríamos encontrar en un supermercado que estuviera vendiendo Limón de Pica de La Serena. No, imposible. Se vende como limón sutil. No podríamos encontrar en un supermercado pisco de Magallanes o pisco producido en región metropolitana. No, es un aguardiente. No, porque el pisco se produce solamente en el Valle del Elqui y en ciertas regiones, o sea, y en otro valle, en Limarí y Elqui, y el limón de Pica solamente se produce en la segunda región, en Pica. Bueno, al interior de Iquique. Entonces, resumen, y con esto ya para finalizar, derechos de autor, patentes de invención, modelo de utilidad, diseño industrial y marcas, los distintos requisitos de obtención, los tiempos más o menos en que se tramitan, y la duración de este derecho. Las marcas comerciales son 10 años renovables, las patentes de invención 20 años desde que solicita, y los otros modelos de utilidad y diseño industrial es 10 años, pero son renovables. Entonces, yo les invito a que cuando ustedes vean, por ejemplo, una caja de leche, ya no solamente es la caja de leche. Acá tenemos elementos como la tapa, que tiene un modelo de utilidad, porque evita que salte la leche cuando estoy echándola en el vaso. Tenemos los componentes de patentes de invención, como el Biomega. Tenemos el diseño de la caja, un diseño industrial. Tenemos la marca comercial. Existen en cosas súper cotidianas muchos elementos de propiedad intelectual, y también existen estrategias como decir, esta manguera se enrolla automáticamente, que la venden en el supermercado. Esa manguera dice que está patente pendiente, que es un concepto como de proteger por mientras, pero no tiene ninguna validez. En el Líder venden esta manguera retráctil, perdón, en el Home Center venden esta manguera retráctil, que en Chile no tiene protección. Pero en Estados Unidos, si ustedes ven estos canales del Llame Ya, aparece y su producto de patente pendiente, que en realidad en Chile no lo han solicitado. ¿Se acuerdan que ayer yo decía, lo de la patente pendiente es como decir cuidado con el perro, poner el cartel? Al final es para desincentivar que alguien intente copiar o una infracción. Podría llegar a ser que haya una solicitud en trámite o algo así, pero lo cierto es que la expresión no tiene ningún sentido. La validez. Los celulares también.
un celular tiene más de 3.000 patentes y derechos de autor y marcas comerciales, etcétera. Entonces, existe un montón de elementos dentro de ciertos componentes como el celular de propiedad intelectual, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta en particular que quisieran... Luis, queremos escuchar tu voz. no, sí, Luis Álvarez, si acaso de repente... el indio pícaro no es patentable porque probablemente ya existía en el estado de la técnica. ¿Aló? Disculpen, ¿me escuchan? Sí. ¿No? Lo que pasa es que aquí, bueno, yo estoy en Concepción, Chillán y la Araucanía, y acá se está implementando los pueblos mágicos, eso te estaba tratando de explicar. Y de hecho, bueno, conozco personalmente a Dominga Necurmán, que es un tesoro biohumano, entonces hay mucha cosa que sucede acá, que falta el apoyo por ese lado. Yo ahí te podría recomendar que fueras a la Universidad de la Frontera, ahí nuestros amigos, o también en la Católica de Temuco, ahí nuestro amigo de la Oficina de Transferencia, Fabiola Vázquez o Sergio, y en la Católica de Temuco está Daniel Buenfil, que son... ¿Me lo podrías enviar por correo? Que soy medio... Mándame un correo a luis.nilo@ui, yo te dejo en contacto con estos colegas de esta oficina que te pueden ayudar a resolver todas esas dudas que ustedes tengan ahí con respecto a estas formas de protección. Inclusive se está implementando los pueblos mágicos acá en todo Chile, pero está partiendo. En México se ocupaba, parecía lo que hablabas tú, en el sentido de, por ejemplo, el tequila, el pueblo tequila se caracterizaba por la diferenciación que tenía con respecto a otros pueblos, entonces ahí fomentan el turismo por ese lado. Claro, sí, eso podría ser, por ejemplo, en Europa existen los pueblos más bonitos y es como una marca, digamos. O sea, me parece que en Valencia se hizo eso. Puede ser. En toda España, en Francia también existen, en varios países lo están incorporando, cada uno le da un empuje distinto, pero es súper interesante por lo que decís, ¿no? Porque fomenta mucho el turismo. Sí. Entonces, el sello Pueblos Mágicos no lo gana cualquiera, es parecido a lo que hablaba del... Es una marca de certificación, entonces, donde el titular de la marca es el garante, de alguna manera, y es el que te permite usar esa marca. Ese es un concepto hay que ganárselo. Igual claro, lo que le decía pero hay que ganárselo, pero esa reputación depende del titular de la marca, el esfuerzo que haga por esa reputación, al final. Es como Dominga Necurmán, ese certificado de tesoro humano es reconocido por la UNESCO, y se lo dieron en el 2005, me parece mucho. En ese caso una certificación UNESCO, pero quiere decir que cualquiera podría crear una marca de certificación. Claro. Nosotros podríamos hacer una marca de certificación de amigos de la Oficina de Transferencia Tecnológica, por ejemplo. Ahora, la importancia de esa marca dependerá de la reputación que le generemos, ¿no? De los esfuerzos de marketing que hagamos. Una marca de certificación que un tipo de protecciones como por ejemplo las ISO, que aparte de cumplir un cierto protocolo, uno no tiene un logo ISO 9001 por tenerlo, sino que cumple ciertos protocolos y con eso se te entrega la marca por X cantidad de tiempo. La acreditación institucional dada por la CNA también es una marca de acreditación, o sea, de certificación, ¿ya? Entonces, este logo que nosotros podemos poner como acreditada por ahora valiosos 6 años, es una marca de certificación, ¿sí? Así que eso es lo que teníamos que contarle hoy día. Mañana seguimos con el tema que tiene que ver un poco del ecosistema de transferencia tecnológica, de innovación, de emprendimiento, cómo ha evolucionado estos últimos 10 años en Chile. Ahí vamos a poder contarle un poco más de esto. Y cualquier duda o consulta que ustedes tengan, nos pueden escribir a los correos que están acá, nos pueden visitar en la página web. Y como se preguntó hace un rato, para hacer búsquedas de patentes, si ustedes lo requieran, nosotros podemos hacer un taller también como oficina para enseñarles ciertas herramientas de búsqueda de patentes para alumnos de doctorado, de magíster, alumnos de pregrado, etcétera, e incluso para público en general. Y eso, cuenten con ello. Una de las funciones de la oficina es tratar de llevar estos temas a todos ustedes.
Además, lo interesante de la búsqueda de patentes es que no solamente sirve como una fuente de información del estado del arte, de tecnologías, que ya de por sí es muy útil, sino que además podemos hacer una búsqueda de la metainformación, de la información que está asociada a cada patente, que nos permite ver cuáles son las tendencias tecnológicas, qué pasa en cada país, quiénes son los actores que más se mueven en diferentes tecnologías. Entonces, al final, da mucha información del mercado y del futuro del mercado, que puede ser muy, muy útil para los negocios. Así que tiene muchas aristas lo de búsqueda de patentes y diferentes maneras de encararlo. Quería colgar un poco lo que tú estabas mencionando, Romina, yendo un poco hacia de la cadena, digamos, el eslabón previo. Que no, también eso nos habla de cómo va la industria de la investigación, porque evidentemente las patentes, digamos, cuando ya llegan a ser autorizadas y todo, provienen de resultados de investigaciones. Entonces, en el fondo son distintos eslabones. Y es por eso también la importancia de ir viendo cómo es esta cadena, cómo se construyen los eslabones. Porque también lo que tú hablabas, que es muy interesante, de ir viendo quiénes son los principales actores, o las industrias, o los nombres de las empresas, o también los investigadores, o las zonas geográficas, habla de dónde se está desarrollando la investigación con mayor potencia, o hacia dónde la están también financiando. Entonces eso también es bien interesante como estudio, digamos. Igual, incluso uno puede buscar desde el problema a resolver y ver las diferentes maneras que se han intentado resolver un problema en tendencias a lo largo del tiempo. O sea, la verdad es que la cantidad de cosas que se le puede preguntar es muy, muy interesante. O sea, no solamente desde el que trabaja en tecnología o en ciencia, ¿no? O sea, el que trabaja en negocio, el que trabaja desde una mirada más hasta antropológica, si se quiere, ¿no? De ver cómo se van haciendo diferentes desarrollos. Se puede sacar muchísima información. Mucha información. Bien, para respetar los tiempos, nos pasamos un poquito, pero gracias por la participación de hoy. Mañana entonces nos vemos en esta última sesión del ciclo, de este miniciclo de propiedad intelectual. Vamos a hablar sobre el ecosistema de innovación, transferencia y emprendimiento. Quedamos disponibles para sus consultas. Le agradecemos la presencia hoy y nos vemos mañana.